Queridos amigos, continuamos viajando por la región del pensamiento y visitando con planos cortos el pensamiento de Nietzsche. Estamos analizando los capítulos del libro Así habló Zaratustra, porque yo creo que con planos cortos, analizando de cerca, se profundiza más, se llega a conocer mejor lo que Nietzsche pensaba. Porque los planos largos, hablar de los temas que son los temas clásicos del pensamiento de Nietzsche, el eterno retorno, son planos en los cuales siempre quedan solo 4 tópicos. Sin embargo, aquí tocamos, nos encontramos con él, lo miramos de cara y vemos mucho mejor los detalles. Por eso es por lo que yo estoy explicando los capítulos del libro Así habló Zaratustra, que según Nietzsche y según los conocedores de su pensamiento, es el mejor de sus libros. Es un libro, sinceramente, maravilloso, extraordinario. Pero es un libro que, según él mismo dijo, es como una sinfonía. Y en las sinfonías, con 4 movimientos, con 4 partes que tiene el libro, en las sinfonías hay canciones, hay melodías, hay temas que a veces se queda uno extasiado contemplándolo. Él sabía mucho de esto, porque él había gozado de forma muy profunda. Se había movido su corazón de forma tremenda con la música y sobre todo con la música de Wagner. Luego también con otras, porque conocía muy bien la música que se veía en su época. Carmen de Bizet fue una de sus obras que él alabó porque el tema le atrajo y también las melodías, la forma como estaban expresados los temas. Pues en este tema de hoy, en este capítulo, Nietzsche nos habla del nuevo ídolo. ¿Pero cómo? Amigo Nietzsche, pero si, ¿cómo ídolo? Si ya no existen ídolos. Si ya ha llegado la ilustración y la ilustración ha hecho que desaparezcan los ídolos. Ya no existen ídolos por encima de nosotros. Los seres humanos ya no estamos idolatrando a nadie. Ya no adoramos a nadie. Y Nietzsche dice, eso es lo que os creéis. Porque el nihilismo sigue existiendo. Y sigue existiendo de una manera muy clara, porque no arrancamos todavía. Entonces, él habla de la tiranía de las opiniones reinantes. Y es verdad, la tiranía de las opiniones reinantes. Esto es muy fuerte. Hay muy pocas personas que pueden escaparse a la tiranía de las opiniones reinantes. Y cuando estás dentro de un grupo, dentro de una ciudad o dentro de un país, o lees un periódico, o miras una televisión, acaban haciendo mella en ti esas opiniones. Y tú ya vives de esas opiniones y para esas opiniones. Bien, como resulta que la opinión actual es que el Estado es la mejor forma de gobierno, o por lo menos la menos mala, hay que considerarla y aceptarla como algo maravilloso. Entonces, el nuevo ídolo aquí es el Estado. Y habla del Estado y critica al Estado de forma seria, interesante, inteligente. No estamos acostumbrados a poder criticar aquello que es obvio, aquello que es evidente. Y se ha conseguido que el Estado sea considerado como un ídolo, como una verdad, como una especie del dedo de Dios que le dice lo que tiene que hacer. Sabemos perfectamente que Nietzsche coloca siempre la excepción por encima del rebaño y al Señor también por encima del esclavo y también al fuerte por encima del débil. Pero Nietzsche no tenía ninguna simpatía, no sentía ninguna simpatía por los tiranos. Entonces
¿De qué se trata? Pues se trata de que aquí también, aquí, en el Estado, él considera que existen esos tiranos y que las formas de gobierno son tiránicas. Claro, para personas como Nietzsche, que era amante de la libertad, la democracia también es tiránica para estos, para él y para esas personas que aman la libertad. Nietzsche habla de una democracia superior, de algo superior, porque en esta democracia solo pueden existir los sumisos, el sumiso y el sometido. Él efectivamente piensa que en esta forma de estructurar el poder, que es el Estado moderno, solo pueden vivir este tipo de personas. Lo que lamenta Nietzsche es que, siendo la libertad un elemento fundamental de la democracia, no existe esa democracia. No existe esa libertad. No exista, porque el pensamiento sigue siendo y sigue desarrollándose para sobrevivir. Ir en contra de los universalismos axiomáticos, de las ideas, que son las ideas que los estados modernos defienden, ir en contra de ello es casi suicidarte. Entonces, lo que la gente suele hacer es sobrevivir sometiéndose. No son capaces de superar la presión democrática que existe. Por ejemplo, ¿qué es el consenso? ¿Qué es en lo que se basa la democracia? ¿Qué es eso? El consenso es la imposición de unos cuantos sobre los otros. Pero aquí ya se acaba la dialéctica, porque hay que obedecer. Y aquí ya no queda nada más. ¿Es posible vivir en la inocencia del ser de una democracia? Como si efectivamente fuéramos capaces de eliminar ese buenismo y en realidad vivir la vida. Él defiende, estamos hablando de su pensamiento político, él defiende comunidades libres de hombres mejores. Fijaros, os estoy diciendo, comunidades libres de hombres mejores. Igualdad entre pares, igualdad en la aristocracia. Es decir, que todo el mundo sea capaz de elevarse. Y entonces, en ese mundo, lo que haría sería que el amor a la humanidad se convertiría en amor con la humanidad. Que el poder sentir alegría porque tú trabajabas por la humanidad o en contra de la humanidad sería compartir esa alegría con la humanidad. Que los demás también estén elevados, sigan elevados. Estos pensamientos los vamos a desarrollar poco a poco con más extensión, pero que sepamos un poco que Nietzsche, que hace promesas, Nietzsche, que analiza y critica, Nietzsche también tiene alternativas políticas muy interesantes. Y ya las iremos viendo. El futuro, en realidad, para Nietzsche es el amigo, es el lector, es el filósofo, es el artista, es la salud, es la política elevada, es Dioniso. Ese es el futuro que él promete y ese es el futuro que él quiere. Pues eso, comunidad de los mejores. Todo aquello que Nietzsche debe llegar a la selección del eterno-retorno, todo eso que tiene que llegar con la selección que realiza el eterno retorno, todo eso que es elevado, eso es lo que promete Nietzsche. Y entonces esa nueva alegría, toda esa nueva alegría va a consistir efectivamente en superar la situación y que esa nueva alegría sea
la capacidad de poder vivir junto a unos amigos con esa misma alegría. ¿Qué es lo que dice el texto del nuevo ídolo? ¿Qué es lo que dice? Pues el texto del nuevo ídolo lo que dice es que ya no existen pueblos. Existen rebaños o Estado, pero los pueblos han desaparecido. Claro, Nietzsche tenía la imagen de los pueblos griegos que se reunían, que tenían una evidencia profunda de todos los acontecimientos y un deseo de elevación extraordinaria. Entonces, los demócratas modernos, que están constituidos según el Estado, ¿en qué consiste ese Estado? Pues en la forma de ejecución legal del poder. Ese es el Estado. La construcción minuciosa para construir el poder de un pueblo. Es verdad que en los estados modernos, los estados democráticos, existen tres tipos de poder. El poder está distribuido, pero eso es en teoría. En la práctica no sucede así. Existe el poder legislativo y el poder ejecutivo y el poder judicial, pero el poder ejecutivo es el que impone al legislativo lo que tiene que legislar. Y por lo tanto es el mismo poder. Es el que decide y es el que indica qué es lo que hay que hacer allá. Y dentro de ese poder ejecutivo existe un partido con un liderazgo que tiene también que someterse y actuar. Por lo tanto, dentro de esas democracias, el poder en realidad está en unas manos, que son las que lo ejercen. Y someten a todos los demás a que tengan que aceptar, en el fondo, aquellas ideas que ellos proponen. Es verdad que después está el poder judicial, pero el poder judicial lo que tiene que hacer es, lo que hace es aplicar las leyes, hacer que se cumplan las leyes que el poder ejecutivo ha propuesto y ha aprobado. Y si no le gustan, las cambia y le exige al poder judicial que las haga cumplir. Claro, porque ¿de dónde procede el poder y la justificación del poder? Sí, del pueblo, pero si es que, ya os digo, según Nietzsche ya no hay pueblo, ha desaparecido, el pueblo ha desaparecido. Ahora no, lo que hay es lo que él le llama una cantidad impresionante de superfluos y de demasiados. Los superfluos y los demasiados. ¿Qué habla en este capítulo? Muy bien. Qué expresión tan bonita. Superfluos son los que no sirven para nada. Y los demasiados también. Cuando Nietzsche vivía, seguro que había ya una cantidad de superfluos y demasiados en la política, que mangoneaban y que estaban viviendo de ese ídolo. Pero es que ahora se quedaría asombrado. Ahora se quedaría asombrado. Ahora es impresionante. Impresionante la cantidad de superfluos y demasiados. Luego al final habla no de los superfluos, sino de los necesarios. Ay, ¿qué sucede con esos necesarios? ¿Dónde están los que son necesarios? ¿Dónde están? En contraposición a los superfluos y a los demasiados. Y esto es muy serio. Esto es muy serio. Porque entonces el Estado se constituye con una cantidad de acólitos que sirven solo exclusivamente para mantener el Estado con las estructuras con las que tiene y como las tiene, pensando y defendiendo que es el mejor mundo de los mundos posibles y existe prácticamente para sobrevivir. Y los esfuerzos que realiza es para poder sobrevivir esa forma de realización del poder o de estructura del poder. ¿Qué es lo que hace ese Estado? Ese Estado que Nietzsche cree que es el nuevo ídolo. Pues el Estado
ese nuevo Estado es lo siguiente. Primero, ha conseguido la muerte de los pueblos. Ya no existen esos pueblos. No hay pueblos. Ahora hay o rebaños o Estado. O sumisos y el Estado. Pero pueblos en el sentido de lo que era un grupo de personas que trabajaban en beneficio de ellos mismos y en beneficio de todo lo mejor que tenían dentro de sí, eso ha desaparecido. El Estado es un monstruo frío, dice él. Sus principios son divinos y lo justifican todo. El Estado... Pero ¿cómo es posible que si nosotros hemos eliminado todo esto, todo este mundo divino, en el sentido de procedente de los seres trascendentales, ¿cómo es posible que ahora seamos capaces de idolatrar al Estado? Miente siempre. Para Nietzsche el Estado miente siempre. Y miente porque empieza diciendo, yo soy el Estado, yo soy el pueblo. Yo, el Estado, soy el pueblo. Pero si ahora ya no hay pueblo. Pero es que mentira tan grande. Yo soy el pueblo. Pero en efecto, todos los políticos se consideran que son representantes del pueblo. Y que entonces todo lo que dicen ellos es lo que el pueblo dice. Queridos amigos, el pueblo no propone ideologías. Las ideologías se le imponen al pueblo. El pueblo no propone ni creencias ni nada que le pueda oprimir. Se le imponen al pueblo para dominarlo, como capas, para que el pueblo esté sometido. Pero también en el nuevo Estado, el Estado dice, yo soy el dedo ordenador de Dios. Claro, porque Dios a través mío dice lo que hay que hacer. Esa dimensión divina otra vez. El Estado no es creador, no crea a los pueblos, eliminando un amor o una fe que destruye a los pueblos. No, sino que les impone esa fe y esas creencias. Esto es interesante. Por eso, como decía, que las creencias no surgen del pueblo, se le imponen al pueblo. Decía ya Farrington en su momento. En el fondo, son aniquiladores. Es decir, todos aquellos que están juntamente con el poder son aniquiladores. Y son aniquiladores de los pueblos y no son creadores de su libertad. Esto es tremendo. Roban todo lo que posee. El Estado roba todo lo que posee. Todo lo que posee, si no ha trabajado, lo ha conseguido. Claro, el robo en la política es un hecho que ya es tan conocido que ya ni se sobrecoge. Ya nada. Pues bueno, es lo que tiene que ver. Roba todo lo que posee. Todo en él es falso. Todo en él es falso. Nada es auténtico. Nada de honradez. ¿Qué es lo que sucede? Pues que lo que le interesa es tener súbditos y que los súbditos le aplaudan. No ama la vida, sino que, en el fondo, lo que predica es la muerte. Porque predica sumisión. Hay que aceptar y ser sumisos. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué sucede que los estados modernos sean así? Pues sucede porque existen los superfluos y los demasiados. Estos que yo llamaría un poco más, con mucha más fuerza. Estos sinvergüenzas. Son superfluos y demasiados. Para ellos ha sido inventado el Estado. Para estos. Y estos superfluos no se merecen otra cosa que tener lo que tienen. Porque no se esfuerzan. Y porque se adecuan y se adaptan. Y son sumisos.
¿Qué es lo que sucede también? Pues que estos superfluos, estos demasiados, ahora que hay tantísimos, viven muy cómodamente. Bueno, viven muy cómodamente. Si profundizamos, son unos vacíos. Ahora, a partir de aquí, de la mitad del capítulo más o menos, Nietzsche se dirige a los superfluos y a los demasiados. Y a toda aquella estirpe, a toda aquella especie de fascinados por el poder que al mismo tiempo los devora. Pero también se dirige a las almas grandes que han sido engañadas con esas mentiras. ¿Cómo es posible, dice Nietzsche, que vosotros, que habéis renunciado ya a todo, ahora seguir sometidos, seguir sumisos? Porque las mentiras del Estado os han atraído. Estos, dice él, los llamo superfluos y demasiados. Yo incluso me atrevería a llamarlos ingenuos. Hay gente que siendo grande es engañada porque son unos ingenuos. Esa ingenuidad, el mundo lo vamos a hacer mejor, el mundo va a ser maravilloso y tal. Y en el fondo es esa ingenuidad. Pero cuidado, en política las ingenuidades se pagan caras. En todo se pagan caras las ingenuidades, pero en política mucho más. ¿Qué sucede? Pues que el Estado aprovecha a estas personas que en principio son grandes, poderosas, profesores de universidad o gente con premio Nobel, y los aprovecha para su publicidad. Es un alimento excelente para el Estado, este tipo de personas. A estos gusta traerlos. Dice en el capítulo. A los críticos y vencedores del viejo Dios, que ahora sirvan a ese nuevo ídolo de fábula, al nuevo ídolo. Pero si estos son críticos, si estos ya han eliminado estas cosas, estos están aquí porque es lo mejor que puede hacer. ¿Cómo se siente defraudado Nietzsche con esta especie de nihilismo? ¿Cómo es posible? Este frío monstruo gusta de calentarse al sol de las buenas conciencias. Es la forma que él tiene de explicar las cosas. Este monstruo le gusta calentarse con ese tipo de personas que son buenas. Os lo ofrece todo si vosotros os hincáis de rodillas. Porque vosotros sois héroes y hombres de honor. Y por eso, como sois héroes y hombres de honor, sois el cebo que yo utilizo para que el Estado, para que la gente caiga y se dé cuenta que esto es lo mejor que se puede hacer. Esta tarea es una especie de artificio infernal, según Nietzsche. Es un artificio infernal que hace que el Estado se aproveche como una especie de caballo de muerte que tintinea con atavíos de honores divinos. Expresión preciosa, pero es un caballo de muerte. Sin embargo, Nietzsche advierte, dentro de todo esto, de toda esta atracción, dentro de toda esta fascinación que tiene el Estado, Nietzsche advierte de que todo esto es muerte para muchos. ¿Por qué? Porque estáis colaborando con aquellos que son predicadores de la muerte. Entonces, este Estado, que es como veneno puro, dice él, lo que eso os hace en el fondo es que bebáis veneno. Y pensáis
que ahí es donde está la felicidad, y no nos dais cuenta de que eso no es la felicidad, sino que eso es un latrocinio, es un aprovecharos de vosotros. La felicidad no está en la sumisión. Pero también tiene palabras muy críticas en contra de los periodistas, contra los periódicos. Enfermos y superfluos, que vomitan bilis, les llama a los medios de comunicación. También se merece una crítica muy seria esto. No existen periodistas, o existen muy pocos. Existen seguidores y defensores del Estado, que es el que en muchas ocasiones les subvenciona. Terrible también. Esta es la democracia. Esto es lo que queremos que a Nietzsche le gustara. Pues no le gustaba. ¿Cuáles son otros valores? Aquellos que intentan devorarse unos a otros. Y el que devora al otro es que es mejor que él, pero después no es capaz ni de digerir eso que devora. También se mete con los ricos, y no solo con los periodistas y con los informadores. Los ricos. ¿Por qué? Porque los ricos en el fondo quieren poder, y entonces con el dinero se consigue más poder. Pero no se dan cuenta que cuanto menos tienes, menos dominado eres. El que más tiene es el que más dominado está. Se mete también con los trepadores, con los ágiles monos. De estos hay muchísimos. Los ágiles monos, que son los que intentan llegar al trono. Y ellos trepan de una manera soberana. Esa especie de gusanos que sin darte cuenta y ya están arriba, ya lo tienen todo. Pero en estos momentos que ya he hecho esta crítica, entonces Nietzsche cambia un poco de línea en este capítulo y entonces lo que hace es dar consejos. Y los consejos es: amigos, queridos amigos, hermanos, abrid las ventanas y tiraros al aire puro. Abrid las ventanas y tiraros al aire puro. No seáis nunca sumisos. No estéis nunca sometidos los unos a los otros. Porque eso es destructivo. Y alejaros de ese mundo, porque ese mundo es el mundo que mata, que destruye. Buscar la libertad. Porque donde acaba el Estado es donde empieza la libertad. Cuando tú te olvidas de ello, ahí es donde empieza la libertad. Porque cuando se acaban los superfluos y los demasiados, ahí es donde empiezan los necesarios. Pero ¿cuáles son los necesarios actualmente? ¿Cuáles son aquellos necesarios en la actualidad? Son muy pocos. Eso es lo que tenemos que conseguir. Que los necesarios sean muchos, los imprescindibles. Y el final del capítulo, que es precioso, acaba de la siguiente manera. Allí donde el Estado acaba, comienza el hombre que no es superfluo. Allí comienza la canción del necesario, la melodía única e insustituible. Aquí está la sinfonía de Nietzsche. Allí comienza la canción del necesario, la melodía única e insustituible. Allí donde el Estado acaba, mirad allí, hermanos míos, ¿no veis el arco iris y los puentes del superhombre? Efectivamente, allí es donde empieza a haber otro mundo. Y un poco antes decía: aún hay una vida libre a disposición de las almas grandes. En verdad, quien poco posee, tanto menos es poseído. Alabado sea la pequeña pobreza. Bueno, es que él ha anunciado que la situación está muy complicada,
porque este último hombre se está apoderando de todo, pero no sirve para nada y el hombre puede desaparecer. Y aquí dice, todavía hay lugares en la tierra donde pueden ser ocupados, y pueden ser ocupados por los necesarios, no por esos fantasmas y todo este grupo, esta cantidad de superfluos y demasiados. Bien, un capítulo que me parece genial sobre algo que no estamos acostumbrados a criticar porque lo vemos como lo normal, lo mejor, lo maravilloso, lo que es evidente y verdadero. Pero Nietzsche sospecha. Nietzsche es un filósofo de la sospecha. Muy bien, muchas gracias.